Hola, buenas noches. Estamos a día 10, bueno, estamos a día 11 ya de febrero, pocos días antes de las elecciones catalanas, hoy un poquito más tarde, de esos días que la información va brotando, brotando, brotando y que vamos a centralizar, como siempre, los titulares de cada noche de nuestro análisis diario. Hoy vamos a empezar con el análisis de el odio como forma de vida, un poco explicando esa cosa para algunos vergonzosa, es decir, esa frase se va de España como su abuelo. Algunos creemos que es una frase que debería quedar grabada y que debería implicar no solo el cese, dimisión o como quieran llamarle del responsable, sino de los máximos responsables. Algunos creen que la televisión siempre ha sido suya y algunos creemos que la televisión debería ser de todos. Más titulares, pues centrados principalmente en el discurso, no lo vamos a negar, en el discurso de Podemos, que cada vez se está acrecentando más de cara a ese final de elecciones catalanas y sin lugar a dudas con una base clara, que es la sensación de que los números no les van a salir bien. Vamos a hablar más también de las elecciones catalanas y ese giro incluso podemos decir a la izquierda, vamos a decirlo así claro, del PSOE de Salvador Illas, buscando precisamente esos votantes de Podemos que parece que empiezan a pensar en desertar en gran medida del partido. Vamos a ver si Podemos también se convierte en otro de los grandes fracasados de estas elecciones. Y por último nos vamos a centrar en algo que creeríamos que debería hablarse cada día y a veces se habla poco, mucho, pero no suficientemente, es decir, el desastre económico. Y está claro que el ejemplo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha permitido abrir a bares y restaurantes, pues se va a extender a otras comunidades, bien a partir de autos judiciales, aunque sean de medidas cautelares, bien a partir de acciones unilaterales de algunos hosteleros que empiezan a estar cansados. Ya decíamos el otro día que muchos países, o la mayoría de países de Europa, están apostando un 70% a la facturación anual para salvar los negocios de su país. En este país lo ridículo es doble. Se está planteando eso, pero que dure apenas 5 meses, como si el resto de toda la crisis no hubiera pasado nada. Y dos, se pone la excusa que ya se puso en las mascarillas de que es que Europa no nos deja. En fin. Recuerden, por cierto, que los dineros del Fondo Europeo no van ni para la hostelería ni para los negocios, van para algo tan importante como digitalizar el país. Y centrado, por cierto, la mayoría en la administración pública. En fin, cosas de estas que decide el gobierno de Sánchez, cosas que algunos cada vez vemos más sorprendentes. Empezamos en todo caso ya, como os he dicho, un poco más tarde de lo habitual hoy. Espero nos perdonen, las cosas se ponen, no diremos complejas, porque complejas han estado siempre, se ponen, digamos, muy densas y hay que intentar bajar un poco los ritmos para intentar estar cada día aquí con ustedes. Empezamos con el tema este de televisión española. El titular ya lo hemos dicho. El subtítulo que han puesto sobre la decisión de la hija del rey, vamos a decirlo, la princesa, de ir a estudiar a Gales, y Televisión Española se le ocurre poner como rótulo, se va de España como su abuelo. En fin, está claro que hay gente que vive en el odio, no vamos a decirlo de otra manera. Uno puede estar de acuerdo más, menos con la monarquía, uno puede estar de acuerdo más, menos con hasta algún grupo político, uno puede estar más, menos de acuerdo con quien sea. Pero lo que está claro es que establecer criterios como culpar a una menor, vamos a decirlo así, a algunos nos da igual que sea princesa, reina o lo que quieran que sea, pero es una menor a día de hoy. Y acusarla de cosas que su abuelo no ha sido ni acusado, es cuanto menos un ejercicio grave de odio. Un ejercicio de gente que seguramente su vida es muy miserable, no hay que decirlo otra palabra, porque a veces a estas alturas de la película, algunos creemos que hay que empezar a decir las cosas con rotundidad y con claridad. Y citar una frase, rotular una frase como esa que ha llevado al cese, dimisión, llámenle como quieran, de los responsables, debería llevar al cese, dimisión de la máxima responsable de Televisión Española. Si no es capaz de controlar quién tiene en su equipo, pues señora, váyase, señora Mateo. Porque no puede tener una televisión más sectaria, no puede haber una televisión más rotundamente enferma que Televisión Española.
Obviamente descontamos aquí las televisiones autonómicas encabezadas por TV3. Pero es bastante lamentable que veamos en medios de comunicación públicos actuaciones como esta. Ya vimos, y lo comentamos ayer, en el caso que hemos citado de TV3, como el propio presentador del debate insultaba a un grupo político diciendo que sus ideas eran poco menos que impresentables. Algunos desconocen qué es la comunicación, algunos desconocen qué son los criterios y algunos desconocen qué es lo más importante, que están trabajando en medios públicos. Obviamente, que el panfleto de Dina diga tonterías, pues oiga, ya habrá los tontos que lo estén pagando. Seguramente también de dinero público, pero bueno, indirectamente. Que el panfleto del pajarito sin padre o que padre que lo ha colocado de escolar diga tonterías, pues ya tendrá sus socios que lo paguen. Que cualquier panfleto de estos, de todos lados, vamos a decirlo con claridad, diga tonterías, pues mire, cada uno es consecuente y tendrá los lectores que tenga. Pero que con dinero público se digan tonterías como las dichas hoy por Televisión Española, frases de odio, frases de gente con una vida miserable, pues cuanto menos es reprobable. Y es reprobable fuera la monarquía, fuera una persona u otra. Porque lo que no es admisible es que con el dinero público se use para hacer política barata de sentimientos y de depresiones personales. Porque está claro que meter en el mismo saco a alguien con su abuelo, por cierto, algo muy habitual de los socialistas, y si no que se lo digan a toda esta estrategia franquista, curiosamente, que lo dicen muchos de los cuales sus abuelos son franquistas. Y no vamos a citar, pero podemos citar, ya que hablamos de abuelos, el abuelo de Pere Aragonés, candidato de Esquerra Republicana a la Generalitat, declarado franquista y alcalde franquista en el Maresma, al lado de Barcelona. En fin, que al final la historia, lo hemos dicho en más de una ocasión, la historia sirve para intentar aprender, no para tener que pasarla cada día por la mano y sobre todo no queremos algunos que sirva para hacer política desde medios públicos, porque eso es simplemente un error y es simplemente un error que igual que en política decimos que los errores no se pagan pidiendo perdón, se pagan dimitiendo, en los medios públicos debe ser lo mismo. Y señora Mateo, un error de este calibre no se paga cesando a nadie, haciendo dimitir a nadie, no, se paga yéndose a su casa. Tan claro y tan simple como eso. Hay errores que no se pueden permitir, porque hay errores que no nacen del análisis, no nacen de una equivocación, sino que nacen del odio. Y cuando algo en lo público nace del odio, algunos creemos que no tiene lugar. Todo esto aparte nos estamos inmiscuyendo en el tema de las elecciones catalanas el próximo domingo, donde vemos la cada vez mayor, no sabemos si decir alejamiento de la realidad de Pablo Iglesias, solo hay que ver los comentarios de otros ministros sobre su personalidad infantil, vamos a decirlo así, sino con esas frases sobre la democracia, asociándonos a otros países, un poco sorprendentes para ser vicepresidente. Parece que no es capaz de asumir la vicepresidencia, no es capaz de asumir, incluso algunos pensamos en su vida personal, no es capaz de asumir la relación de pareja y tiene que hacer otras cosas, no es capaz de asumir nada. Obviamente eso es un problema de la ministra Montero, no de nosotros, pero en todo caso sorprende que una persona que no sea capaz de asumir ninguna responsabilidad siga siendo vicepresidente. Algunas voces ya han hablado hoy de que fuera cesado inmediatamente. Vamos, excepto que nos haga una sorpresa esta noche o mañana, algunos creemos que hasta el domingo tiene bula para decir lo que sea. Lo cierto, y entramos en el tema de las elecciones catalanas que creemos y insistimos que son mucho más importantes de lo que la gente cree, el discurso de Podemos se tiene que atrincherar en la violencia verbal porque tienen claro que están perdiendo a raudales sus votantes. Y equivocadamente creemos algunos, al radicalizarse simplemente pierden más. Y se han dado cuenta en ese sentido desde el partido de Salvador Illa, el PSOE catalán, que aparte de no hacerse las pruebas de PCR, con todos los rumores que ha habido, nosotros hemos intentado, y vamos a explicarlo aquí rápidamente, hemos intentado averiguar si no hacerte una prueba permite conocer si te has vacunado y hemos recibido informaciones de todo tipo. En todo caso,
ya es una decisión del ministro Illa, exministro, perdón, Illa, y si ciertamente se hubiera vacunado cuando no le tocaba, algunos pensamos que no debería ser ya ni candidato. Pero bueno, en este país estas cosas saben que se explican, no se explican, da igual, porque al final hacen lo que les da la real puñetera gana. Pero ¿a dónde íbamos? Pues el PSOE está girando hacia esa izquierda que ve inconformista, esa izquierda que ve complicado su voto, que ve que se va a quedar en casa y está intentando aglutinar esa izquierda para su posición en las elecciones catalanas. Y obviamente el equipo de Podem en Cataluña, es consciente de esos movimientos y de ahí esos escenarios, ese asalto, digamos, a la violencia de Pablo Iglesias cada vez más incómodo en el gobierno. Como lo ha recordado hoy algún ministro, si uno está incómodo en el gobierno, no tiene ninguna obligación de quedarse. Puede irse perfectamente. Pero claro, ¿quién va a pagar la hipoteca? ¿Quién va a pagar las noches de lujuria? ¿Quién va a colocar a todas las que pasen bajo sus sábanas? Digámoslo con claridad. Eso lo puede hacer como vicepresidente. Si acaba siendo un vergonzante columnista, un vergonzante escritor de 4 frases, un vergonzante terrorista en las calles, pues seguramente no tiene ni los recursos ni la capacidad para montar ese artilugio que tiene montado a su alrededor. Con lo cual, conclusión que algunos tenemos. Se van a aguantar lo que puedan aguantarse, se van a aguantar la presión que pueda aguantar cada uno y en todo caso, que nadie espere nada hasta el domingo a la noche o el lunes. Y eso sí, esperen muchas cosas, porque la situación de las elecciones catalanas, y entramos directamente donde hoy precisamente Esquerra se ha comprometido a firmar ante notario que no va a pactar con ella, algo que nos recuerda a aquella época de Mas, donde decía que no iba a pactar con el PP, y lo firmaba ante notario, una ridiculez, es decir, confirman que ni ellos mismos se creen a ellos mismos y deben pasar por el notario para confirmar lo que creen. Bastante vergonzante. En todo caso, las elecciones han vuelto a mostrar nuevas encuestas hoy y estamos en lo que llevamos días diciendo. Hay 2 partidos en estas elecciones. Hay 2 diferentes ligas. La liga de quién va a ganar, con 3 candidatos. Siempre decimos que no decimos el orden. Esquerra, PSOE y Junts per Cat. Las encuestas un día dan ganador a uno, otro día dan a otro. Algunos realmente que hemos analizado las encuestas de Cataluña desde los años 80, vemos muy difícil, pero muy difícil, que el PSOE pueda ganar. Vamos a decirlo así, que gana, pues habrá que felicitarle. Pero ves los números y es un salto tan abrumadoramente grande de gente que debería haberse convencido de la buena gestión de ella, que nos resulta sorprendente, porque uno analiza y dice, ¿cualquiera que tenga un negocio va a apoyar a ella? Pues parece que no. ¿Cualquiera que haya estado implicado en los temas sanitarios va a apoyar a ella? Pues parece que no. Cualquier funcionario, vamos a decirlo así, que en Cataluña, recuerden, hay más de 300.000, va a apoyar a ella. Pues parece que están cómodos con el gobierno que hay. ¿De dónde va a sacar ese salto de votos ella? Pues sinceramente es lo que a nosotros nos despista mucho de todas las encuestas. No creemos tampoco algunos que dicen que podría quedarse por menos de 20, pero algunos tampoco acabamos de ver de dónde va a sacar esa fuerza para subir tanto. Vamos a ser relativamente claros y concisos. Ni lo vemos, incluso diríamos que ni lo esperamos, pero en todo caso sí que es cierto que en ese triunvirato por ganar van a estar esos 3 partidos. Y en el grupo siguiente, digamos, en los que están peleando por llegar incluso a alcanzar los 10 diputados, que ya veremos si alguno lo alcanza, estarán el resto de diputados. En eso es obvio, y volvemos a insistirlo. La caída de Ciudadanos de menos de 10 diputados viniendo a 36 debería significar inmediatamente esa noche la dimisión no solo del candidato en Cataluña, sino de la Dirección Nacional de Ciudadanos. Algunos creemos que dimitan o no dimitan, la disolución del partido cada vez será o estará más cercana. Pero no solo eso. El desastre que se estima en las encuestas de los resultados de Podemos parece que va a sacar alguna consecuencia y no precisamente solo en Cataluña. Veremos si también es cierto. Sigamos. El PP
que aspiraba a tener de 10 a 15 diputados, incluso en algún tema se había hablado de más de 15, y parece que se va a quedar en los 4 o incluso menos diputados de los que tenía. Si eso pasa, quien ha apostado por esta política obviamente ha sido Pablo Casado. Y ya hemos dicho que se están afilando los cuchillos y esa renovación que algunos exigen del PP parece que pasa por Cataluña. Si citáramos a Trump diríamos America First, Cataluña First. En todo caso, podría ser otra situación. CUP se mantendrá en sus escaños, vamos a decirlo así, y Vox parece que puede dar el salto e incluso, como hemos dicho ya y repetido en los últimos días, a nadie le extrañe que el cuarto partido más votado en Cataluña en número de escaños sea Vox, lo cual podría sorprender a más de uno. Incluso yo lo voy a citar, yo hace un año no daba ni un diputado a Vox. Y las cosas realmente han cambiado. Y insistimos, y a alguno le molesta. Creemos que no tiene el mejor candidato, pero aún así puede auparse al cuarto lugar, y eso solo tiene una explicación. La gente está muy cabreada, la gente está muy enfadada, la gente quiere romper con lo que hay, y está claro que nadie de los partidos tradicionales, aquí hablamos de, en el caso constitucionalistas, obviamente, de Ciudadanos o PP, parece ofrecer soluciones. Solo hay que ver los resultados, y lo vieron ayer, la entrevista de Pablo Casado en la emisora de RAC, de La Vanguardia, donde decía que se negó a hacer la rueda de prensa el día 1 de octubre del 2017. Sí, ese día donde muchos, y digo muchos porque los resultados electorales fueron muy claros al cabo de unos meses, donde muchos vimos que se intentó infringir un golpe a la democracia, donde muchos vimos que se intentó violentar y violar a mucha gente, y donde algunos, como Pablo Casado, según parece, estaban más alineados con el lado independentista. Sorprende que así pretenda coger algún voto, sorprende que así, intentando ser una forma sutil de la convergencia antigua, sorprende que así pretenda conseguir abonados, porque para eso ya está desde Junts per Cat, desde los del PDeCAT o como se llamen ahora, con la exconsellera o consellera, no sabemos bien qué es, Chacón, etcétera, etcétera, etcétera. No parece que sea el camino adecuado, pero bueno, las elecciones catalanas pueden darnos sorpresas, nadie se va a sorprender en ese tema, y vamos a ver si hay más sorpresas o no hay más sorpresas de cara a las elecciones catalanas. Lo que sí está muy claro a estas alturas es que podemos decir que vienen días finales de elecciones muy complicados. Veremos el propio día de las elecciones si es complicado la constitución de las mesas y veremos a ver qué implicaciones tiene ese día. Nosotros ya hemos informado que vamos a intentar, estamos ya preparándolo, hacer un programa desde las 8 menos cuarto o así, esa tarde-noche, del tiempo que dure y el tiempo que aguantemos también, vamos a hacerlo así, y vamos a intentar explicar de alguna manera, de una forma diferente, los resultados electorales. No sabemos a estas alturas, no lo sabe nadie, si serán esa misma noche. Suponemos que a media mañana lo sabremos e iremos sobre la marcha informando de unas elecciones que van a ser muy trascendentes y que algunos, por suerte o desgracia, creemos que sabemos de ese tema específicamente suficiente. Más temas hoy, y un tema que a veces, cuando nos ponemos en la vorágine política y cuando uno mira, por ejemplo, tendencias de Twitter y todos estos temas, por decirlo de alguna manera, que sabemos que Twitter no es la vida, obviamente, se da cuenta de que la gente al final habla de otras cosas. Y realmente lo que está moviendo estos días mucha gente, comentarios, es la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, no en sí la resolución, unas medidas cautelares, sino el hecho conceptual base que siempre decimos, es decir, que los jueces hayan intervenido favorablemente diciendo algo que para algunos es obvio desde el primer día. No hemos leído ningún informe donde diga que los bares y restaurantes provocan que haya más enfermos, es más, o contagiados, es más, hay comunidades donde no han sido cerrados, el ejemplo, ¿qué vamos a decir? Madrid, a diferencia de otros, como podría ser Cataluña o otras donde está cerrado por completo, es decir, Valencia, por ejemplo,
y los resultados son iguales o incluso son peores en esas comunidades, con lo cual uno dice, o los valencianos y los catalanes somos unos irresponsables, o realmente no pinta nada cerrar bares y cerrar restaurantes. Y ejemplos hay muchos. Y estos días se escucha mucha gente, no solo de hostelería, sino de agencias, de empresas, etcétera, etcétera. Si uno toma las medidas necesarias, parece más grave. Y lo hemos explicado, el caso Barcelona, tener abierto el metro y los autobuses. ¿No se junta más gente en el metro y los autobuses? Algunos que utilizamos el metro prácticamente a diario en Barcelona, desde el centro hasta la periferia y de la periferia al centro, pues según las horas, pues uno va embotellado. Digámoslo con claridad. Y algunos que intentamos comer o comemos la mayoría de días fuera de casa, pues comemos a una distancia prudencial. Yo no como encima de la persona de la mesa de al lado. Si como con alguien, como a la distancia de mesa. Si no como con nadie, pues está a suficiente distancia para, creemos, estar más protegidos que en el metro o en otras actividades que parecen estar más en la vida de la sanción que en la realidad. En todo caso, el tema vasco parece, por lo que se dice, se comenta y lo que nos explican, que se va a reproducir en otras comunidades, empezamos a ver esos movimientos que hacen que algo que seguramente muchos de ustedes han percibido estos días, y es, ¿dónde está Sánchez? Fíjense el detalle, mientras Iván Redondo ha estado castigado, digamos, en la cuarentena por dar positivo, Sánchez ha desaparecido. Y no hay que negar que hablaban día sí, día no, día sí, día sí, día sí. Pero parece que la cercanía o el alejamiento de su mentor, en este caso, hace que se aleje cada vez más de la realidad. Se queda en esos momentos encorsetados y algunos seguimos pensando, ¿qué presidente hay en un país que es incapaz de salir a un bar, en Madrid están abiertos a ciertas horas, a tomar un café? Miedo. Necesita que el señor que iba en el hospital de Barcelona con un subfusil, necesita 18 escoltas que le abran la puerta. Y esos son análisis de los que a veces la gente no valora. Hay que ver esos pequeños detalles, hay que ver esos temas que confirman el miedo en la Moncloa, el miedo actual, no solo a quedarse tirados, sino sobre todo a tener que dar explicaciones a la gente que lo está pasando muy, muy mal. Porque la realidad de este país a día de hoy es que algunos intentamos animar, algunos seguimos animados, a algunos nos encanta que nuestros oyentes sigan animados, que sigan ese chascarrillo que nos encanta, y damos un homenaje ahora a todos aquellos que comparten el chat mientras hacemos este programa, a todos ellos felicitarlos. ¿Por qué hay que estar animado en estos momentos? Piensen una cosa importante, que ellos, porque vamos a diferenciar ellos y nosotros, sean unos frustrados y miserables como estos del odio de Televisión Española, no quiere decir que nosotros tengamos que copiar ese modelo, ¿no? Algunos fuimos felices, algunos somos felices y algunos seremos felices. Otros nacieron frustrados, son frustrados y morirán frustrados. El odio, y vamos al leitmotiv del programa de hoy, no debe ser el vínculo de unión ni el camino para trazar en una democracia. Cuando el odio, y hablamos no solo de televisión, sino de iglesias y compañía, se manifiesta como el primer y único referente de tus decisiones políticas, sinceramente, váyanse. Porque al final no es que seamos un país más simpático o menos simpático que otros. Al final la gente tiene sus días de buen humor, de mal humor, etcétera, etcétera, etcétera. Innegable. Pero está claro que si la transmisión de comunicación y la comunicación, se manifiesta a través del odio y el miedo, como el gobierno actual, pues tenemos un problema. Y solo hay que ver, quien haya visto en Cataluña el debate de ayer, la profunda prepotencia del exministro Salvador Illa, no solo ya por el tema de los test y el trato que según parece ha tenido algunos miembros de TV3, que entre nosotros, Plim, seguramente lo ha hecho bien, en eso no vamos a discutirlo, porque aquí, y a estas horas, que ya es bastante tarde, podemos decirlo, gilipollas hay en todos lados, no vamos a negarlo. Y entre gilipollas andan, vamos a decirlo así de claro.
Pero en todo caso, la poca, no sabemos si decir la palabra, la poca empatía de ese ministro que en principio parecía un referente, imagínense cómo deben ser el resto de ministros en un cara a cara. Si ya al que se ha vendido que era la persona tranquila, etcétera, etcétera, es un auténtico coñazo, es un auténtico prepotente, es un auténtico iluminado, es un auténtico personaje que se ha creído el personaje, imagínense Calviño, imagínense Robles, por decir los más tendentes a la democracia, o imagínense Calvo, o imagínense, ya no hablamos de Iglesias, o Montero. ¿Qué tipos de personajes deben ser, ya no hablamos de Sánchez, para creerse lo que no son, inventarse su vida y ser miserables hasta hundiendo un país? Esa es la realidad a día de hoy. Miércoles, ya estamos en jueves. A veces saben que nos despistamos de día, hoy creemos que no. Como les hemos dicho estos días, nos vamos a emplazar vamos a avanzar conversaciones a Zulu, con lo cual cualquier pregunta, ya tenemos unas cuantas, la vamos a avanzar al viernes o el sábado y haremos ese especial que muchos nos están pidiendo el domingo. Bueno, vamos a intentar hacerlo porque, vamos a ser sinceros, hay cosas que tampoco controlamos mucho y son muchas horas, pero creemos que podremos hacerlo con un poco de dignidad. En todo caso, lo que siempre explicamos aquí simplemente intentamos explicar historias para que la gente acabe de escuchar el programa, vaya en este caso a dormir con tranquilidad, vaya con una sonrisa si es necesario, porque piensen una cosa, y lo vamos a decir con claridad, 99,9% de los oyentes, saludamos a los negativos, de este programa pueden ir a dormir con la conciencia tranquila. No son miserables, no tienen una vida llena de odio, como Iglesias u otros, que simplemente gestionan sus minutos pensando en cómo odiar al enemigo. Para aquí, nosotros no hay enemigos. Hay, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, hay gente que lo hace mal, hay gente que lo hace rematadamente mal, y hay auténticos ignorantes. Y en ese grupo, curiosamente, están muchos miembros del gobierno, por decir la mayoría, y está obviamente de principal líder, Pedro Sánchez. Ese Pedro Sánchez que no verán ya ni con sus mítines ni con su aló presidente, porque realmente, como decía el escritor, cuando alguien no tiene ni quien le escriba, es que su vida es muy triste y miserable. Les dejamos ya por hoy, como siempre, compartan, den likes, todas esas cosas bonitas que decimos y decimos de corazón. También lo decimos, lo de que pueden colaborar con el canal, con el Patreon, con el canal, con la transferencia, con todas esas cosas. Nosotros nos emplazamos a mañana por la mañana. ¿Y qué vamos a decir a estas horas? Pues simplemente seguimos.